Y tal vez influido por el talante de su padre un tanto hirsuto, un hombre tortuoso, amargado, pero al final de cuentas, producto de la época de la Guerra de los 1000 días, tenía que destilar frustración, pero no por ello se podría llamar que fuera un mal padre, sino que tal vez parte de su frustración la descargaba en sus hijos, justamente porque no había podido ni defender como hubiera querido los ideales patrióticos, ni pudo ser realmente un verdadero líder, aunque tenía aspiraciones de ser y de cierta manera una aparente condición que le permitiría hacerlo con cierta solvencia. Entonces esa frustración la descargaba en sus hijos, especialmente en el mayor, que era Jorge Eliezer, que había nacido el 23 de enero de 1898. Cuando Jorge Eliezer terminó la primaria, pues se suponía que ahí acabarían todas las aspiraciones de un muchacho que no tenía una cuna de algodones o que perteneciera a una clase dominante, y aparte de eso pues tampoco tenía recursos porque su padre, un idealista frustrado, buena parte de los ingresos que deberían ser destinados para la manutención de la familia, los invertía en periodiquillos que él escribía, imprimía, distribuía, en algunas ocasiones vendía y en otras regalaba, y por lo tanto existían muchas estrecheces económicas en su casa. Aparte de ello, pues las iras del viejo las descargaba justamente en el hijo mayor, y esas frustraciones, a la hora de la verdad, en vez de apocar al muchacho, en vez de amilanarlo, antes por el contrario lo hizo crecer. Naturalmente que para ello pudo contar con el apoyo de una madre devota y amorosa, que era maestra, por lo tanto pues poseía un inmenso caudal de amor, y que fue la que a la hora de la verdad no solamente lo apoyó y lo respaldó, sino que lo defendió frente a su padre. Pero cuando él terminó la primaria, que se suponía pues que ahí terminaría toda su preparación intelectual, él rebeldemente dijo que no, que él tenía que estudiar. Se las arregló para estudiar el bachillerato, y aunque pues no era un estudiante brillante, era eficiente, y a golpe y zumbido, entre las diatribas de su padre, aquellas frases tan conocidas de los viejos de aquella época, es que usted no sirve para nada, usted va a ser un don nadie, pues logró terminar. El padre se entusiasmó un poco y entonces le dijo, bueno, estudie contaduría, que esa es una carrera que da platica. Él dijo, no, yo quiero ser abogado y quiero ser el mejor de todos y voy a ser el más grande. El viejo dijo, no, qué iluso mi muchacho, y como le era habitual descargó pues una andanada contra él. Sin embargo, esto no arredró al muchacho y entró a estudiar contra viento y marea. Naturalmente que al entrar a estudiar en la universidad, estaba rodeado de los hijos de papi, que no habían tenido pues una infancia tan difícil como la de él, aunque difícil en la parte económica porque había muchas estrecheces, pero de todas maneras con mucho amor por parte de su madre, una gran abnegación por parte de su madre y un temperamento recio por parte del padre, que para Jorge Eliezer era más bien un ejemplo que un defecto, y por eso, impregnado de ese idealismo frustrado de él, se dedicó también a acompañarlo en las manifestaciones de los liberales, estando él todavía muy pequeño en aquella época, cuando salía Rafael Reyes de la presidencia tras la Guerra de los 1000 días, por allá después de 1909, y el niño salía a distribuir periódicos con él. Recuérdese que se dio pues la famosa hegemonía conservadora, vino Carlos R. Restrepo, luego José Vicente Concha, luego Marco Fidel Suárez, luego Pedro Nel Ospina, luego Miguel Abadía Méndez. Y ya cuando llegó Abadía Méndez, que fue en el periodo del 26 al 30, ya este muchacho ya prácticamente estaba o había terminado su carrera como abogado, y se sentó a esperar a que llegaran los clientes. En la universidad, a pesar de su introversión, era evidente el liderazgo que ejercía sobre los demás, aunque era un liderazgo silencioso, porque ni se prestaba para rumbas, ni salía con los muchachos, los hijos de papi, sino que él permanentemente estaba estudiando. Entonces los otros le tenían un gran respeto, porque era de una oratoria profunda, contundente y persuasiva, y lógicamente que él les decía a quienes querían escucharlo que él iba a ser el mejor, y que cuando retornara de Italia de estudiar con el profesor Enrique Ferri, que era en ese momento el más connotado de los penalistas del mundo, pues ya verían de quién se trataba. Pues bien, este Jorge Eliezer
se sentó a esperar clientes y de pronto por allá le apareció un muchacho que se había negado a vestir el uniforme del ejército, pues, y entonces tenía un pleito. Jorge Eliezer lo defendió, lo sacó adelante, y ese primer caso llamó un poco la atención y luego fueron viniendo de a poco algunos clientes. Él entonces con su hermano montó una droguería en San Victorino y con eso no solamente ayudó a solventar la parte económica de la familia, para entonces ya el padre había muerto, y recaudó dinero suficiente para irse a Italia, y en efecto estudió en Italia con el profesor Enrique Ferri. Como estaba en plena época de Mussolini era un orador vibrante, penetrante, de esos que producen exaltación, y Jorge Eliezer lo observaba y lo admiraba por su verbo, y aprendió como ciertas maneras del líder fascista, y las incorporó a su lenguaje. Y cuando retornó al país ya especializado como penalista, llegó justamente cuando recién se presentó, porque él se había ido en 1926 para Italia. Regresó cuando se produjo la masacre de las bananeras en 1928 por parte del gobierno defendiendo los intereses de la United Fruit Company, la compañía gringa. Y entonces Gaitán se apersonó de la causa de los obreros y empezó a denunciar la forma como el ejército estaba masacrando a los trabajadores. E hizo famosa una frase que decía que el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Con ese discurso vibrante y ya para entonces con un cierto renombre porque empezó a defender a los más desvalidos y casi sin cobrar, obtuvo resonantes triunfos pues en los estrados, y esto le confirió a él una cierta preeminencia en el Partido Liberal y empezó a destacarse y empezó a ascender. Con su verbo ardiente, muy pronto empezó a impresionar no solamente a los liberales sino al país político, y entonces los directivos del Partido Liberal empezaron a verlo como un hombre decididamente, además de tumultuoso, potencialmente peligroso para las banderas del Partido Liberal por ese verbo tan encendido, y sabiendo que ellos al final de cuentas eran una élite que simplemente vistiendo de un color diferente en esencia eran lo mismo que los conservadores. Entonces él, viendo que empezaron a bloquearlo, él fundó un partido que se llamó la Unión Izquierdista Revolucionaria, que tomó como modelo el funcionamiento del famoso proyecto político de Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, que se llamó el APRA, que era un partido pues del Perú. En vista de que realmente el UNIR, aunque tenía su buena cantidad de proselitos, él no tenía ni elementos ni recursos para oponerse pues a partidos tan supremamente poderosos como los conservadores y los liberales. Entonces optó por disolver su partido y se reintegró al Partido Liberal. En aquella época los mandamases del Partido Liberal eran Eduardo Santos, Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Precisamente Enrique Olaya Herrera subió en 1930 cuando se dividieron los conservadores y terminaron con esa hegemonía conservadora de tantísimos años. Llegó Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos en 1930, no, el mono Enrique Olaya Herrera en 1930, y las cosas empezaron a cambiar sustancialmente, y naturalmente que los liberales en el poder hicieron exactamente lo que habían hecho los conservadores cuando detentaban el poder, es decir, usar el poder al máximo para acabar con el rival. Entonces ahora en el poder los liberales empezaron también a darle palo a los conservadores. Después de Enrique Olaya Herrera llegó en el 34 Alfonso López Pumarejo, del 34 al 38, y en ese periodo pues se afianzó mucho más Jorge Eliezer Gaitán como uno de los líderes naturales del partido. Y cuando llegó López Pumarejo, en vista de que un gran sector del ejército y de la policía eran remanentes de la hegemonía conservadora, es decir, eran muchos conservadores, él empezó a granjearse la amistad de los policías, y de a poquito empezó a meter policías liberales, a armarlos muy bien en detrimento del ejército, practicando el principio maquiavélico de divide y vencerás. Entonces ya se presentó una rivalidad entre el ejército y la policía, el ejército muy conservador y la policía ya muy liberal. Bueno, a todas estas ya Gaitán había llegado a puestos altos, inclusive llegó a ser alcalde de Bogotá
y lo tumbó una huelga de choferes porque él exigía que los choferes se pusieran corbata, algo, un uniforme, algo por el estilo, y lo tumbaron. Cuando comenzó en 1942, eso fue ya pues en ese lapso del 38 al 42 que vino, si no estoy mal, el presidente Eduardo Santos, y en el 42 repitió Alfonso López Pumarejo, comenzó su segunda presidencia. Pero resulta que ya él estaba más anciano, había mucha corrupción y desgobierno, su señora estaba enferma, debió ser presidente interino el doctor Darío Echandía. Luego Alfonso López Pumarejo se alejó definitivamente y dejó la presidencia en manos de Alberto Lleras Camargo. Y entre tanto, Gaitán había alcanzado tal preeminencia que lo tuvieron que nombrar como uno de los jefes liberales reconocidos, y además con algo a favor, y era que, siendo en los estrados el abogado más reconocido, más acatado, más temido y más respetado, pues había calado profundo entre la gente del pueblo porque a todos los defendía. Llegó 1945 y ya él tenía estatura, porque él alcanzó a ser inclusive ministro del gabinete de Alfonso López Pumarejo, pero viendo la situación era de mucha corrupción y desgobierno, él más bien salió de allí y entonces lanzó una campaña que se llamaba por la restauración moral de la República. Adquirió una enorme trascendencia su nombre, hasta que lo tuvieron que nombrar jefe único del Partido Liberal. Ya para entonces él había sido candidato a la presidencia, se había enfrentado a Gabriel Turbay. Como llegaron divididos, los liberales perdieron con los conservadores y subió Mariano Ospina Pérez. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Subir Ospina Pérez entonces también se encontró con un ejército conservador, pero una policía decididamente liberal. Y esto para él fue un golpe muy fuerte. Y entonces empezó a organizar otro tipo de policía paralela que tenía más campo de acción en la zona rural. Se suponía que Mariano Ospina Pérez era un zorro, era un hombre muy hábil para negociar. Y entonces, sin echarse encima a los de la policía, le montó una especie de policía paralela y fue también empezando como una depuración para ir sacando a los liberales. Y se asumía que él iba a hacer un gobierno de conciliación nacional, pero el tono de Jorge Eliezer Gaitán ya era un tono supremamente alto, con una denuncia permanente y sin escarceos ni palabras dulces, sino radical y tajante, porque el gobierno empezó a cometer excesos también para desquitarse de lo que había ocurrido en esa hegemonía liberal. La situación era supremamente tensa. Él ya era jefe único del Partido Liberal porque en las elecciones de 1947 ganó lo que se llamaban las elecciones de Mitaca, es decir, aquellas elecciones en las que se elegían concejales, diputados, un sector del Parlamento, y entonces ante esa fuerza tan arrolladora de él lo tuvieron que reconocer como jefe único del Partido Liberal, y ahí sí que se fue lance en ristre contra el gobierno. Pero entonces él estaba entre dos fuegos, porque además la vieja clase política liberal, los gamonales del liberalismo, que entre otras cosas eran Darío Echandía, estaba el mismo Alfonso López Pumarejo, estaba estaba Alberto Lleras Camargo, estaba apareciendo Carlos Lleras Restrepo, eran como en ese momento la encarnación del Partido Liberal, y tenían mucho temor por lo que pudiera ser Jorge Eliezer Gaitán, que seguramente les quitaría no solamente el liderazgo sino el país de las manos. Luego estos estaban de manera solapada también en contra de Jorge Eliezer Gaitán, y de alguna manera existía una connivencia entre esos gamonales del Partido Liberal y el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que en ese sentido sí era muy taimado y sabía negociar muy bien. A todas estas apareció un personaje. Por otro lado estaba Laureano Gómez, que siendo el canciller del país, dueño además del periódico El Siglo, era soterradamente enemigo también de Mariano Ospina Pérez, y era un caudillo de un peso enorme. Pues le decían el basilisco, ¿no? El basilisco porque tenía una mirada penetrante ante la que todo el mundo temblaba, un verbo acerado que era capaz de destruir lo que fuera, y dentro de los mismos conservadores le tenían un pánico impresionante a este Laureano Gómez. Ese también por su lado era enemigo también de Jorge Eliezer Gaitán. Como los excesos de esa policía que se había armado y la aparición de otro cuerpo paramilitar que eran los chulavitas, cuyo nombre se deriva de una vereda de Boyacá,
en donde unos partidarios del gobierno empezaron a masacrar campesinos liberales y se fue extendiendo esa ferocidad contra los liberales. Entonces Jorge Eliezer Gaitán cada vez hacía más fuerte el tono de su discurso y francamente preocupados el gobierno, los conservadores representados por Laureano Gómez por un lado, estaba Mariano Ospina Pérez, que se suponía que era el menos radical, estaba también en ese momento por el lado de los conservadores Gilberto Alzate Avendaño, que trata también de un verbo acerado, y ese formaba parte del ala radical, en una coyuntura histórica tan supremamente compleja, tan tensa, con tantos intereses creados y un desmedido apetito por el poder de todos los sectores interesados. Entonces ellos no les interesaba lo que pudiera pensar o sentir el pueblo, sino que les interesaba era tener el poder, no permitir que la sartén se les escapara, si ellos la tenían por el mango. En todas esas, y con las matanzas de los liberales, Gaitán convocó a la que se llamó la más célebre de sus manifestaciones, que fue la manifestación del silencio, en la que él pronunció un discurso sentidísimo, y la gente ni lo vitoreó ni aplaudió, y con velas encendidas llenaron de luz la noche fría de Bogotá. En esa noche, inclusive, Gaitán veladamente le dijo a Mariano Ospina Pérez: si usted no detiene este río de sangre, nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, con los brazos cruzados. Les dijo esto, le dijo: al señor presidente, vos que sois un hombre de universidad debéis comprender lo que es capaz la disciplina de un partido que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para rescatar su emoción en su silencio. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Y después agregó: amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Ahí ni más ni menos le estaba diciendo: bueno, le pone tate quieto a esto, o a ver cómo es que vamos a hacerle pues a esta cuestión. Implícitamente era un desafío, una declaración de guerra. Bueno, la cosa estaba muy complicada, y paralelamente se había convocado a la Conferencia Panamericana a partir del 7 de abril de 1948, convocada por Estados Unidos para alinear a toda América Latina detrás de Estados Unidos en contra del comunismo. Había llegado pues el general Marshall, que en ese momento era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y lógicamente que esto concitó el respaldo de una parte de los bogotanos y del país en general, pero una enorme oleada antinorteamericana por parte de los grupos sindicalistas y demás. Lo cierto de todo esto es que Jorge Eliezer Gaitán, que era el jefe único del Partido Liberal, no fue invitado a la conferencia. Fue una forma también como de hacerle el oso. Sin embargo, él no se dio por aludido, sino que siguió con su arenga, con su diatriba contra el gobierno, cada vez levantando más el tono. Y se dio la coyuntura de que en aquella época, pero resulta que se me había olvidado contarles, y precisamente en medio de todo este clima tan supremamente enrarecido, se había presentado un hecho bien interesante, y es que un teniente llamado Jesús María Cortés había matado a tiros a un periodista. Y entonces llamaron a Jorge Eliezer Gaitán para que lo defendiera. Hizo una defensa brillante y lo declararon inocente. Esto, afortunadamente, y para esa policía que era tan liberal, significó un triunfo, y entonces generó al mismo tiempo una oleada de simpatías dentro de las filas de la policía, de ese remanente de policía liberal que todavía quedaba, a pesar de que la había infiltrado Mariano Ospina Pérez, la había estado depurando sin poder conseguirlo realmente de una manera sustancial. Recordarán que les contaba que había montado una especie de policía paralela, pero en las zonas rurales. Pues resulta que este segmento de la policía tenía una profunda simpatía por Jorge Eliezer Gaitán. Eso fue en esos primeros días de abril. Por lo tanto, mientras se daban los preparativos para la Conferencia Panamericana, los dueños del país, pues en este caso López Pumarejo, Eduardo Santos, Enrique Olaya Herrera, aunque López Pumarejo pues ya estaba un poquito medio retirado porque pues había renunciado a la presidencia y demás, pero todavía seguía incidiendo, Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, entre otros.
y por el otro lado Gilberto Alzate Avendaño, Laureano Gómez, Joaquín Estrada Monsalve y otros tantos, aparte del Partido Comunista, que era la tercera fuerza, y que tradicionalmente ese Partido Comunista de manera simpática se filaba al lado de los tradicionales jefes liberales, pero no habían perdido de vista la posibilidad de hacer su propio show en esa conferencia panamericana. Con todo esto que estaba ocurriendo, trataron fue como de hacer que pasara inadvertido lo que había hecho Jorge Eliezer Gaitán en defensa de este teniente Cortés, de Jesús María Cortés. Lo sacó libre, y eso fue, aunque trataron de opacar el hecho, eso se convirtió en una de esas victorias que todo el pueblo hace suyas, y entre el pueblo se comentaba más eso que la misma conferencia panamericana. Llegó a todas estas el 9 de abril de 1948, la conferencia había comenzado el 7 de abril y, como les contábamos, no había sido invitado Jorge Eliezer Gaitán. Le hicieron el asco, a pesar de que era el jefe único del Partido Liberal. Bogotá en aquella época tenía 500.000 habitantes y era un pueblo que estaba interconectado por una tela de araña de tranvías, tenía 150 vagones y prácticamente se desparramaba por toda la sabana. Por lo tanto, la gente de la periferia podía llegar en un tiempo relativamente corto al centro de la ciudad. Entonces tenía todavía como ese ritmo lento y ese aire provinciano, y por lo tanto en las horas del mediodía la ciudad se amodorraba, porque cada quien pues se iba a su almuerzo. Y Jorge Eliezer, que tenía pues su oficina ahí en toda la séptima, decidió ir a almorzar comentando con sus amigos, con los más allegados, con los más cercanos, comentando las peripecias de su hazaña para sacar libre pues al teniente Cortés. Estaba con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Jorge Padilla y Alejandro Vallejo, varios de sus buenos amigos, y se fue a almorzar con ellos. Y cuando salía, estaba en plena séptima, se adelanta un individuo y le descerraja casi que sobre el cuerpo, pues a boca de jarro, 5 tiros. Jorge Eliezer Gaitán, que venía caminando adelante, atrás estaban el médico Pedro Eliseo Cruz, y con Pedro Eliseo Cruz venían Jorge Padilla y Alejandro Vallejo, y Gaitán iba un poquitico más adelante hablando con Plinio Mendoza Neira, que entre otras cosas lo llevaba del brazo. Cuando le descerrajan esos 5 tiros, inmediatamente el negro, como le decían popularmente, cae, y ya pues los estragos que hicieron los disparos eran de tanta gravedad que ya prácticamente estaba muerto. Ya conocemos lo que pasó de ahí en adelante, que se desató un caos, una anarquía impresionante, y significó la destrucción parcial de la ciudad de Bogotá, 136 edificios incendiados, edificios esparcidos en 100 hectáreas. Eso ya nos da una idea de lo que realmente pasó en ese 9 de abril de 1948. Pero, ¿qué hubo atrás de todo esto y qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué se dio? Bueno, ya seguimos hablando de esto en Enigmas del Mundo. El individuo que le había disparado a Jorge Eliezer Gaitán era de esas personas que pasan inadvertidas en cualquier sitio. Alguien anodino, de 1,60, era relativamente moreno y pálido, de una complexión regular, no era ni gordo ni muy flaco, era un poquito carilargo, medio cachetoncito, de nariz recta y de base recta, boca grande, de labios gruesos y de pelo liso de color negro. Pues este individuo había estado en la mañana haciendo antesala en la oficina de Jorge Eliezer Gaitán. Había ido a verle para que le ayudaran a conseguir un empleo. Días antes había ocurrido algo parecido, lo había abordado, y Jorge Eliezer, dicen que él tenía sus rasgos también megalómanos y de pronto con cierta soberbia. Se dice que olímpicamente le dijo, no, a mí que me va a pedir trabajo, yo no tengo empleo, vaya pídale al que tiene los puestos en el país, a Mariano Ospina Pérez. Parece que esto molestó mucho a este individuo que se llamaba Juan Roa Sierra y que había nacido en 1916. Juan Roa Sierra creció en medio de frustraciones y era, además de todo, además de haragán, y no duraba nunca en ningún empleo, no tenía amigos, era muy difícil verlo sonreír. Pero a decir de su madre, pues obviamente que era su mamá, era un hombre bueno, no se metía con nadie,
más bien rehuía las amistades y demás, y solo tenía dos obsesiones, la una el ocultismo, y entonces se había metido a la secta de los Rosacruces. No es una secta, sino más bien una logia, y se había inscrito por correspondencia y había recibido pues toda la documentación, y naturalmente que había hecho todos los pasos que allí se indicaban. Y aparte de eso, tenía otra obsesión, y era que él, de acuerdo con el perfil psicológico que posteriormente hicieron de él, se creía el general Francisco de Paula Santander, es decir, que Santander había reencarnado en él, en Juan Roa Sierra, hasta el punto de que se cuenta que, y esta fue una versión que dio la mamá, muchas veces se paraba frente al espejo enmarcado por dos velas y se quedaba observándose y se decía a sí mismo que tiene cara de hijueputa, pero bueno, también es el general Santander. Roa Sierra, evidentemente un hombre que tenía pues algún desajuste mental, como difícilmente podía parar en cualquier sitio y conseguir empleo, y no tenía amigos, hacía lo que regularmente todos los de su clase, proveniente pues de una clase media depauperada pues, y era merodear en los círculos donde estaban los políticos a ver si podía conseguir algo, pero nunca pudo conseguir nada. Tal vez su única relación era con una mujer llamada María de Jesús Forero, con la que tuvo una hija, y de resto con nadie más. Y entonces se le veía regularmente por los lados del Capitolio, en la Séptima, y muy particularmente, diríase que asediando a Jorge Eliezer Gaitán. Es probable que él pensara que no solamente Gaitán era el héroe por excelencia y al cual se quería parecer, sino que además ese Gaitán podría ser su salvador. Pero luego del incidente, cuando le pidió empleo y lo envió a donde Mariano Espina Pérez, parece que empezó a sentir un cierto odio por Jorge Eliezer Gaitán, pero con todo y ello pareciera como la mariposa que se mantiene rondando el bombillo e inexorablemente se queda pegado a él hasta que se quema. En una de esas, tiempo antes, un año antes, se había varado el carro de Jorge Eliezer Gaitán, él ayudó a empujarlo, y de ahí que el caudillo lo conociera, y de cierta forma al distinguirlo entre los demás, le diera a Roa Sierra la idea de que ya era amigo de él y que por lo tanto no solo le iba a conseguir empleo, sino que tenía que conseguirle empleo. Roa Sierra, que deambulaba pues como un trashumante y llegaba tarde la noche a su casa, vivía con su mamá, no era tampoco un dechado de padre, de tanto en tanto pasaba a ver su hija. María de Jesús Forero, que era su amante, no quería saber nada de él porque era un hombre también violento, pero de verlo entre la multitud, seguramente uno diría, no, este es un individuo inofensivo. Extrañamente, Roa Sierra, el 7 de abril, no se sabe por qué sortilegio, y eso es uno de las claves de este misterio, recogió 102 pesos, suma que en aquella época era un gran capital, era un dineral. No digámoslo pues que fuera una suma exorbitante, pero sí alguien que tuviera 102 pesos en el bolsillo era un hombre en ese momento rico, se podría decir que rico dentro de esas proporciones de una persona de clase media que nunca tuvo dinero, pues tenía que sentirse muy rico. Posteriormente la mamá de él afirmó tras la muerte que ella le había prestado 50 pesos, pero eso se pone en duda porque ella no tenía tampoco en qué caerse muerta. Amante también de los astrólogos, visitaba a un astrólogo llamado Unlan, que era el que lo había aficionado a los Rosacruces y con el que tenía una cierta relación. Fue esa mañana del 7 de abril a pedirle que le prestara 10 pesos y el astrólogo se negó a prestárselos. Entonces se marchó, evidentemente molesto. Sin embargo, al mediodía entró a la tienda de una señora Isabel González y compró un revólver lechuza de segunda mano calibre 32 y pagó por él 75 pesos. Estaba de evidente buen humor, conversó con los dependientes que lo habían atendido, que eran los hermanos Rincón, Ignacio y Enrique. Inclusive los invitó a una cerveza, se tomó unas cervezas con ellos, fue extrañamente locuaz, lo que era muy extraño en él, y se fue para la casa
y les había dicho a los hermanos Rincón que iba a emprender un viaje peligroso, pero en búsqueda de un tesoro, y que ya pues más o menos tenía todo calculado y que no tendría ningún problema. Al otro día se fue a conseguir munición, guiado por un tipo de apellido Lozano, compró 10 proyectiles. Luego retornó a la casa, durmió. El 9 de abril se levantó temprano, se acicaló meticulosamente, lo cual no era muy usual en él, y salió como a las 9 de la mañana, se metió el revólver en la parte superior del pantalón, pasó por la casa de su amante, le dejó disque a la niña para la leche, y se fue al edificio Agustín Nieto, en donde Jorge Eliezer Gaitán tenía su oficina. Cuando en una de esas él intentó entrar al despacho, Gaitán le dijo que no, que ahora no podía atenderlo, estaba con unos amigos, y simplemente le tiraron, puede decirse que la puerta en la nariz. Entonces él se levantó y se fue a la calle, pero se mantuvo al frente del edificio. Entonces ahí sucedió cuando Jorge Eliezer Gaitán sale, él, al ir caminando un poco más adelante con Plinio Mendoza Neira, estaba pues mucho más expuesto. Este le descerraja los 5 tiros, y una vez que lo hace, se queda como atónito por lo que había hecho, y no atinó a salir huyendo como debería ser lo usual, sino que una vez que le pasó el aturdimiento, empezó a caminar sigilosamente, aprovechando el alboroto para huir hacia el sur. Pero varias personas, y especialmente unos lustrabotas que habían visto lo que había ocurrido, empezaron a amenazarlo y a decirle: este fue el que mató al negro. Inmediatamente algunos de ellos le descargaron las cajas de embolar encima, y él apuró el paso, empezó a trotar, y lo cogió un policía. El policía lo desarmó, y entonces cuando lo desarmó, le dijo: no me vaya a matar, mi cabo. Bueno, el policía trató de proteger los emboladores detrás, dándole golpes con las cajas, y uno de esos golpes lo tumbó. Llegó a la droguería Granada, allí lo introdujeron en el establecimiento, pero ya se había remolinado tal cantidad de gente que amenazaban con tumbar la puerta, y entonces Roa Sierra ya temblaba como una hoja al viento, y el policía también tenía pánico, porque a juzgar por los gestos airados de la muchedumbre, ya estaba fuera de control, y empujaban como si fueran arietes humanos la puerta, que había sido cerrada por el propio boticario. En una de esas el boticario le dijo: ¿por qué ha cometido usted este crimen? ¿Por qué mató al doctor Gaitán? Y entonces él le respondió: señor, hay cosas que no se pueden decir. Ay, Virgen del Carmen, sálvame, contestó en tono lastimero. Le dijo el boticario: dígame quién lo mandó a matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo. Y le contestó: no puedo decirlo. Estaban en ese diálogo cuando la gente tumbó la reja, e inmediatamente se dio la cortina de hierro. Los lustrabotas y vendedores de prensa, que eran los que habían irrumpido, lo tomaron y lo izaron. Algunos más cautelosamente decían: no lo vayan a hacer nada, para saber quiénes eran los patrones de él, quiénes fueron los que mandaron matar a Jorge Eliezer. Sin embargo, ya la turba era un ciclón y se le fue encima, y todo el mundo quería pegarle. Es decir, Juan Roa Sierra trató de aferrarse al policía, y casi que lo arrastra también fuera de la droguería, y casi que el policía también se ve linchado, y empezaron a golpearlo. Y de pronto alguien tenía una carreta, y le descargó esa carreta en la cabeza, e inmediatamente Roa Sierra se fue al piso, ya inconsciente. A partir de ahí lo cogieron y empezaron a darle pata, puños, tablas, con las piedras, con todo lo que encontraron, y al cabo de pocos minutos ya era una masa sanguinolenta, y naturalmente que ya había muerto Juan Roa Sierra. Entre tanto, los liberales, algunos se habían tomado varias emisoras, y desde allí arengaban a la multitud para que se armaran hasta los dientes para ir a matar godos. Algunos decían: no salga de su casa sin una bomba molotov, coja una botella de gasolina. En fin, les daban las instrucciones de cómo hacer una bomba molotov por la radio, especialmente en el radioperiódico Últimas Noticias, desde donde se dijo entonces que el gobierno de Ospina Pérez, los conservadores y el gobierno de Ospina Pérez, habían matado al doctor Gaitán, y llamaban al pueblo a que tomara las armas y a la carga, pues, con todas estas arengas que son características en momentos como estos. Y los invitaban a asaltar las ferreterías y a que tomaran la dinamita, la pólvora, las herramientas, los machetes, lo que encontraran. La turba
ya definitivamente era una marea que había desbordado todos los diques de la cordura, e invadieron las calles de la ciudad y empezaron a atacar todos los negocios, a asaltarlos y a tomar lo que encontraban a su paso, y naturalmente también al influjo de un estado de estos. Todos empezaron a beber, pues en aquella época las chicherías eran famosas en Bogotá, y se agarraron a beber y al mismo tiempo a acabar con todo el comercio, pero sin ningún control y sin ningún liderazgo, sino que simplemente el caos por el caos mismo. De pronto alguien dijo, vamos a Palacio. Entre tanto, otras emisoras estaban haciendo también sus propias transmisiones, y muchos de los liberales que marchaban hacia Palacio se apostaban al frente de las emisoras para que nadie pudiera entrar a apagar los micrófonos. La policía, que era de evidente tendencia liberal, como estábamos contando antes, en principio pretendió enfrentarse a la multitud, pero cuando vio esa turbamulta tan impresionante, muchos de ellos, que eran liberales, le pusieron a su kepis un trapo rojo y simplemente desertaron y se pusieron del bando de los liberales. Ya para entonces había corrido la noticia de que Gaitán en efecto había muerto, porque él alcanzó a llegar vivo a la clínica central, y entonces, con mayor razón, confirmada la noticia, esa marea humana se fue arrastrando todavía esa masa sanguinolenta que era Juan Roa Sierra hacia el Palacio de San Carlos, donde el presidente Ospina Pérez acababa de llegar, que venía por allá de una feria en la que estaba presidiendo un acto. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. En poco tiempo destruyeron el Ministerio de Gobierno, el de Justicia, las instalaciones del periódico El Siglo, el Ministerio de Comunicaciones, la Cancillería, la Procuraduría General, la Nunciatura Apostólica, el Palacio Arzobispal y otros institutos religiosos. Y aparte de eso, ya estaban contando por las emisoras que el cuerpo de Guillermo León Valencia colgaba de la lengua en un poste de la Plaza de Bolívar, y lanzaban otras noticias que tenían que ver con que prácticamente habían cogido a los jefes conservadores y que ya los iban a linchar también. Paralelamente se estaba desarrollando una sesión más de la Conferencia Panamericana, y el general Marshall, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, tenía acantonado un regimiento en el sitio de Techo, en el hipódromo de Techo, que fue posteriormente hipódromo de Techo, pero que en aquella época era todavía el campo de aviación. Y entonces él habló con los que estaban allí, los representantes de los distintos países, y les dijo que iba a enviar a las tropas para tratar de controlar la situación. Entonces Rómulo Betancourt, que era el representante de Venezuela, encabezó un grupo que se opuso tajantemente y dijo que en el momento en que los marines salieran a las calles, en ese momento todos abandonarían la conferencia y hasta ahí llegaría, y no harían ninguna declaración a favor de Estados Unidos. Entonces él se tuvo que aguantar el varillazo y tuvo que dejar a sus marines allá encerrados. Pues la gente ya había llegado al Palacio Presidencial, y empezaron con maderos largos que se encontraron a atacar la puerta principal como si fueran esos maderos arietes, y por poco ceden las puertas. La Guardia Presidencial apostada en las terrazas. Se inició un intercambio de disparos que ya se habían generalizado en toda la ciudad, y estos forcejeando por entrar. Adentro estaba el presidente, el canciller no había llegado y no lo dejaron llegar, que era Laureano Gómez. Entre tanto habían tratado de formar un gobierno de emergencia los liberales, encabezados por Gerardo Molina y Jorge Salamea, que eran Jorge Molina del Partido Comunista y Jorge Salamea, uno de los mejores escritores del país de todos los tiempos, y que representaban el ala radical del liberalismo. Y ellos desde una emisora pretendieron organizar a la muchedumbre, pero la muchedumbre ya no hacía caso de nada y estaba absolutamente ebria. Transcurrió la tarde, empezó a llover, ya se habían incendiado cualquier cantidad de edificios, y pues esa lluvia fue salvadora, por lo menos para el establecimiento, porque empezó a apagar algunos focos de incendios, y de cierta manera ya la muchedumbre, absolutamente ebria, no tenía ningún control, y como no había nadie que pudiera dirigirla, pues prácticamente ese golpe, que pudo haber sido de devastadoras consecuencias si hubieran tomado al presidente y a sus ministros que estaban allí, se frustró, prácticamente quedó en nada, porque ya a las 6 de la tarde la gente estaba borracha, pues decir, con unas rascas bíblicas, mejor dicho, y ya no había con quién. Pero lo interesante de toda esta historia, porque hasta el momento yo no he contado sino lo que históricamente se conoce, sino las hipótesis que hay atrás de quienes pudieron estar
detrás del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Roa Sierra, un individuo que, como decíamos, era anodino, es decir, alguien que pasaba inadvertido en cualquier parte, era un desequilibrado emocional, fácilmente manipulable, y que seguramente obedecía a cualquier consigna, no tanto por el dinero, sino por el odio de clase que él sentía. Entonces se dice que él fue simplemente un maniquí o un títere en las manos de un grupo que, organizado desde la parte superior de la oligarquía colombiana, lo utilizó simplemente como chivo expiatorio, como ejecutor material, pero a la hora de la verdad sin que éste inclusive entendiera la magnitud de lo que estaba haciendo ni de lo que iba a causar. Se afirma, eso sí, que cuando Roa Sierra visitó a Jorge Eliezer Gaitán, en la puerta se quedó esperándolo un señor muy elegante, con una gabardina negra, y que en ningún momento se retiró de ahí, sino que cuando Roa Sierra bajó del edificio, al ver que no lo atendía Gaitán, cruzó unas cuantas palabras con él y se quedó estacionado ahí. El señor se alejó un poco y se quedó a la espera de los acontecimientos. Vino pues lo que ocurrió. El señor dice, inclusive Gabriel García Márquez en su libro Vivir para contarlo, que vio a un señor supremamente extraño, que parecía estar en todas partes arengando, lanzando diatribas contra los asesinos pues de Jorge Eliezer Gaitán, dirigiendo a la multitud y desapareciendo para reaparecer en otras partes y en otras esquinas. A decir de quienes observaron el hecho, afirmaban que este era un hombre supremamente conocido en Bogotá y que pertenecía precisamente a la clase dominante, pero nunca nadie dijo el nombre ni se supo realmente quién era este individuo. Naturalmente que la teoría más socorrida y la que de pronto desata como una mayor aceptación por la posibilidad de que así fuera, la verosimilitud de que así fuera, es que Roa Sierra aparece con 102 pesos, una pequeña fortuna en su bolsillo que obviamente o se los había tenido que robar o alguien se los dio, y que ese dinero se lo habían entregado el 7 de abril a las 10 de la mañana en una reunión que se había hecho en una cafetería en la séptima, cerca del edificio donde estaba Jorge Eliezer Gaitán, y que lo habían visto reunido con 4 señores, 3 de ellos muy elegantes, el otro no tanto, pero era el que más hablaba, e intercambiaban opiniones y hubo momentos en que se exaltaron los ánimos y luego se volvieron a calmar, y de allí parece que le fue entregado el dinero a Juan Roa Sierra, y que ellos eran simplemente los intermediarios entre la élite clasista del país y el asesino en este caso. Pero atrás de ellos había, cuentan algunos investigadores, que se había preparado un plan B para que en el caso de que Juan Roa Sierra no pudiera cumplir su cometido, estaban apostados otros 4 individuos en una especie de cuadrado por el que inexorablemente tenía que pasar Jorge Eliezer Gaitán, para que cualquiera de los 4 le disparara o los 4 al mismo tiempo. Lo paradójico de todo esto es que ese señor de negro que había estado junto a Juan Roa Sierra, cuando él le disparó, que salió a paso largo, se dice que pretendió encaminarse hacia donde estaba el señor de negro. Este se apartó hacia un lado y empezó a señalarlo, a decirle: ese fue el que lo mató, ese fue el que lo mató, ese fue el que lo mató, y ahí fue cuando alertó a los lustrabotas que se le fueron encima. Los otros individuos, todos vestidos de negro, desaparecieron en el acto, porque en efecto fueron vistos en ese cuadrado cercano al edificio Agustín Nieto. Pero también aparte, es decir, esta que sería una componenda, un complot organizado entre liberales y conservadores sin distingos. Por primera vez se unieron Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Gilberto Alzate Avendaño y todos los que formaban la élite, Joaquín Estrada Monsalve, y los liberales Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Alfonso López Pumarejo, Carlos Lleras Restrepo. Es decir, todos los liberales y todos los conservadores se unieron para matar a Jorge Eliezer Gaitán. Esa es la versión pues históricamente más verosímil, de acuerdo con lo que dicen algunos investigadores, que fueron quienes lo mandaron a matar. Pero por otra parte también se afirma que pudo ser un complot proveniente precisamente de la Conferencia Panamericana y ejecutado este complot por gente del FBI y de la CIA, entendiendo que había un regimiento apostado en el aeropuerto de Techo, extrañamente, que estarían haciendo allí,
y que precisamente estaba el general Marshall en Bogotá, y entonces, por su tinte izquierdista y su evidente inclinación hacia el comunismo, sin mencionarlo, de Jorge Eliezer Gaitán, era un individuo particularmente peligroso para los Estados Unidos, que estaban en ese momento en plena Guerra Fría y adelantando la famosa cacería de brujas liderada por el senador McCarthy, que estaban básicamente acusando a todos los intelectuales y a todo el que alguna vez le había sonreído a un comunista, ya era tildado de comunista. Entonces, es muy probable que la CIA hubiera ejecutado el plan recibiendo órdenes desde las más altas esferas de Washington en connivencia con la clase dominante de Colombia. Sea lo que fuere, definitivamente no hay elemento para afirmar en ningún sentido cuál de todas estas versiones es real, ni de dónde pudo haber venido el complot. Pero lo cierto del caso es que, a juzgar por lo que ocurrió, aquí tampoco hubo un asesino solitario, sino que hubo un complot urdido en las más altas esferas del país. Pues bien, queríamos contarles esta historia, porque naturalmente el misterio continúa y todos los protagonistas del hecho ya murieron. No hay quien pueda contar la verdad, y hay muchos a quienes no les interesa que la verdad se sepa. Llegamos al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo, gracias en el sonomontaje, a ustedes por sus cartas, por sus comentarios, y sigan escribiéndonos por favor, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.